Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de la enfermedad coronaria en ausencia de obstrucciones epicárdicas significativas, tanto angina como infarto, que es lo que conocemos como MINOCA e INOCA. Y quiero comenzar esta charla resaltando la evolución del concepto de la enfermedad isquémica. En los últimos años hemos entendido mucho mejor esta patología. Si recordamos años atrás, todo paciente con dolor precordial, angina y pruebas funcionales con isquemia, que eran estudiados mediante coronariografía y presentaban ausencia de obstrucciones coronarias, la simple ausencia de obstrucciones coronarias epicárdicas era condición suficiente para descartar el origen coronario de la clínica de estos pacientes, entendiéndose que las pruebas funcionales eran falsos positivos, inclusive los síntomas eran de índole emocional. Tiempo más adelante no tardaron en aparecer artículos e información alertándonos sobre el gran porcentaje de pacientes que presentaban angina, isquemia y ausencia de obstrucciones coronarias significativas. Referentes de la cardiología nos hicieron poner foco, nos alentaron a poner el foco en todo lo que es dejar atrás el concepto meramente obstructivo, anatómico de la enfermedad coronaria y integrar la microcirculación, y no solo integrar la anatomía de la microcirculación, sino integrar todo el análisis fisiológico de la isquemia coronaria. Esto gracias también al advenimiento de nuevas técnicas y metodologías para poder evaluar dichas causas. Es así que también una vez que empezamos a reconocer que esta gente, estos pacientes distaban de tener un buen pronóstico, inclusive el pronóstico era peor que la población general, y no solo peor pronóstico, sino pésima calidad de vida, inclusive llegando a limitar sus actividades cotidianas, y múltiples estudios que elevaban el costo del sistema de salud. Es así que pasamos de decir que todo paciente que no tiene obstrucciones coronarias en la cinecoronariografía a la actualidad que hablamos de ausencia de obstrucciones coronarias epicárdicas. Sabemos que existe la microcirculación, que la microcirculación es relevante en la isquemia miocárdica. Sabemos diferenciar las obstrucciones si son significativas, y las no significativas también tienen relevancia, tomando como punto de corte el 50%. Una obstrucción no significativa ya no se piensa más que no hay isquemia ni mucho menos enfermedad, sino que se procede a la evolución fisiológica de esa obstrucción, ya sea por FFR o las distintas métodos que vamos a ver más adelante. Reconocemos entonces que tenemos que hacer un análisis anatómico y funcional, y luego de haber entendido toda esta isquemia miocárdica, es que se le ha dado relevancia a la ausencia de obstrucciones, inclusive se ha cobrado como una entidad propia, que es lo que hoy hablamos de INOCA o MINOCA, es decir, isquemia en ausencia de obstrucciones coronarias significativas o infarto en ausencia de obstrucciones coronarias significativas. Cuando hablo de INOCA, ¿qué debo buscar? Bueno, las dos causas descritas de INOCA son la enfermedad microvascular y el vasoespasmo coronario. Entendemos por enfermedad microvascular a dos endotipos. Una es la alteración estructural, que quiere que hay un engrosamiento de la pared con reducción de la luz e incluso pérdida de capilares, y una alteración funcional en la cual hay una alteración en lo que es la dilatación de la microcirculación o inclusive espasmo de la misma. Y es importante destacar que estas condiciones son raramente diagnosticadas y por ende no son tratadas correctamente. Esto lleva a un mal control de síntomas, mala calidad de vida, como les comenté hace un ratito, múltiples reintegraciones, CSG y mayor tasa de eventos clínicos. Es por eso que debemos pensarla y diagnosticarla. Ahora, ¿en quiénes? Bueno, en este estudio publicado recientemente por el grupo Covadis, donde se evaluaron las características clínicas y el pronóstico en más o menos 700 pacientes con enfermedad microvascular, siendo el punto final primario los eventos cardiovasculares mayores, se vio que las mujeres, este cuadro de enfermedad microvascular es más frecuente en mujeres entre 50 y 60 años, que los factores de riesgo cardiovasculares están presentes, siendo la dislipidemia y la hipertensión las más frecuentes, y por ende debemos tratarlos también. En cuanto a la incidencia anual de MACE, llega cercana al 8% por paciente por año, siendo la angina inestable la principal. No encontraron diferencias en el sexo, pero sí encontraron diferencias en el sexo en cuanto a que las mujeres tienen mucho peor calidad de vida respecto a los varones. Y por otro lado, se resalta, se destaca que tanto la hipertensión como los antecedentes de enfermedad coronaria son predictores independientes de eventos cardíacos mayores. En cuanto a la guía europea, en cuanto al diagnóstico, propone un algoritmo muy interesante que comienza con la evaluación no invasiva,
En este caso lo que tenemos que determinar es que estos síntomas, que si son de origen coronario o no, y la ausencia de obstrucciones coronarias, y acá la tomografía multislice tiene un rol muy interesante, ya que, como sabemos, tiene un valor predictivo negativo elevado, y eso es cercano al 100%, y eso la posiciona como un método muy interesante a la hora de querer descartar obstrucciones coronarias, como es INOCA. Entonces la tomografía multislice nos permite detectar ausencia de obstrucciones coronarias. Nosotros en el cardiovascular utilizamos un protocolo con SPECT, con el cual podemos analizar todo lo que es el índice, la reserva de flujo coronario, tanto endotelio como endotelio independiente, y en base a eso hacemos un algoritmo de tratamiento con bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes, trimetazidina, de acuerdo al caso, ya sea si predomina el vasoespasmo o si predomina la alteración microvascular con dipiridamol. Una vez detectado esto, podemos pasar a la evaluación invasiva. La evaluación invasiva quedó determinada su gran importancia con el Cormica Trial. El Cormica Trial es un estudio aleatorizado, controlado y doble ciego que nos abrió los ojos en cuanto a la importancia del diagnóstico invasivo en esta patología. Ellos propusieron la evaluación invasiva de la función vascular como, bueno, los pacientes que eran referidos a cinecoronariografía, que no tenían obstrucciones coronarias, se les realizaba la angiografía coronaria convencional junto con la valoración de FFR, la reserva de flujo coronaria, el índice de resistencia de microcirculación durante la infusión intravenosa de adenosina. Con eso evaluaban los flujos. Y luego con la vasorreactividad epicárdica y de la micro con acetilcolina. Y que algo relevante es que los pacientes que tenían función microvascular completamente normal era solo el 12%. Fíjense la gran presencia de enfermedad microvascular en la población que tiene angina, ya sea con obstrucciones o sin obstrucciones coronarias significativas. La mitad de los pacientes tenían angina microvascular aislada, el 20% espasmo aislado y una cuarta parte tenían la mezcla de los dos. El Córmica determinó que orientando el tratamiento al diagnóstico invasivo, demostró una significativa reducción de la severidad de la angina y una significativa mejoría en la calidad de vida. Y no solo esto, más de la mitad de los médicos tratantes modificaron su tratamiento previo acorde a los resultados del Córmica. Bien, cuando vamos a introducirnos en el infarto, hablamos de angina, el diagnóstico, cómo pensarlo, en quiénes. Ahora vamos a hablar del infarto en ausencia de obstrucciones coronarias significativas. Bueno, la definición nos va a incluir al infarto, que obviamente que no haya obstrucciones significativas, que ya dijimos que se tomaba como punto de corte el 50%, y ausencia de clínica manifiesta que justifique el cuadro, es decir, determinar que este cuadro es de origen coronario y no hay otra causa de injuria miocárdica. De vuelta, es más frecuente en mujeres, el pronóstico es peor que los pacientes con enfermedad coronaria, que es peor que la población general y mejor que los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva y tienen mayor tasa de reinfarto. Por eso es importante tratarlos y determinar su origen. Cuando hablo de MINOCA, ¿qué tengo que pensar? Bueno, si hubo una disrupción de placa, si hubo embolia o trombosis, y si existe la disfunción vasomotora, ya sea el espasmo o la disfunción microvascular, como estuvimos hablando. Por lo tanto, fíjense que hay una fisiopatología que es variable, esto nos va a llevar a que los métodos diagnósticos no sean los convencionales, tiene que ser individualizado en cada paciente para así poder asegurar un correcto manejo terapéutico y de seguimiento, lo cual va a ser adecuado para tener un impacto en el pronóstico y en la calidad de vida. La sociedad, la AJA, nos propone un algoritmo muy interesante y fácil de realizar, que es lo que primero hay que definir si es MINOCA ante un paciente con ausencia de obstrucciones coronarias significativas, troponina positiva, y lo primero que hay que hacer es revisar la cinecoronariografía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay una obstrucción que se pasó en un ramo muy pequeño que no vimos, la presencia de algún signo sugestivo de embolia o trombo y de disección coronaria. Este caso es un paciente que estuvimos analizando en el cardiovascular, que consulta por dolor precordial y troponina positiva. No se ve en ausencia en la cinecoronariografía obstrucciones significativas, pero sí un gran afinamiento de la pared de la arteria descendente anterior. Y con la sospecha de una disección coronaria de tipo hematoma, realizamos una tomografía
y pudimos ver que la pared de la arteria se encontraba engrosada, se encontraba una reducción de la luz a expensas de un aumento del espesor de la pared, difuso, y que luego de un mes del cuadro, se repite, de 3 meses del cuadro, se repite la tomografía y se ve que se restituye la luz a expensas de que desaparece ese aumento del espesor. El diagnóstico fue de hematoma coronario, de disección de tipo hematoma, y la relevancia que queremos destacar es el análisis de la tomografía, que nos permite no solo analizar la luz, sino también la pared. Este es un caso donde se evidencia el flap de la arteria descendente anterior con trombosis, con diagnóstico de disección coronaria en una paciente con parto reciente. Otra cosa que podemos determinar que haya, una vez determinado el infarto y volver a revisar la cinecoronariografía, en la resonancia nos puede poner de manifiesto, fíjense, el infarto, en este caso, presencia de realce tardío gadolinio en el territorio de la DA, con compromiso transmural, y estos islotes negros que corresponden a obstrucción microvascular. Esto nos pone en alerta de que tengamos que ver que haya una presencia de embolia coronaria. Por otro lado, vamos a evaluar la morfología del ventrículo izquierdo, y acá la resonancia magnética cardíaca tiene también un rol sumamente importante, ya que nos permite determinar si hay o no infarto, si hay o no escara y fibrosis o necrosis de origen coronario versus no coronario. En este caso, fíjense, esta paciente de 65 años, con ausencia de obstrucciones coronarias significativas, que consulta por dolor precordial, cambios dinámicos en la onda T y troponina positiva, que se realiza la cinecoronariografía sin obstrucciones BTG con trastornos de la motilidad a nivel apical y medio ventricular, y la resonancia magnética que nos muestra edema en las áreas medioventriculares hipokinéticas, junto con presencia de realce tardío de gadolinio difuso en las áreas de hipocinesia, pero sin nada de realce que nos sugiera un infarto de origen coronario, de obstrucción de arterias coronarias epicárdicas. Por lo tanto, el diagnóstico final de esta paciente fue un síndrome de tipo Takotsubo. Este es otro paciente donde fuimos a revisar la cinecoronariografía debido al hallazgo en la resonancia de una fibrosis, de una necrosis, presencia de realce tardío de gadolinio transmural localizado a nivel anterolateral, medio ventricular junto con edema, lo cual nos decía que este cuadro era actual, y fíjense, revisando la cinecoronariografía, la morfología de la placa en este ramo diagonal nos hace pensar que hubo una ulceración de placa. Lo mejor en estos casos, una vez que corroboramos ausencia de obstrucción, descartamos infuria miocárdica o un tipo de miocardiopatía, es tener la imagen de la resonancia cardíaca, que es en definitiva el método que nos va a visualizar el infarto. La imagen coronaria intravenosa debe ser realizada siempre que el centro cuente con él, y el OCT tiene una fuerza, una capacidad de ver ulceraciones y disecciones que es supremo, o sea, que cualquier institución que cuente con él lo debe realizar en todos los pacientes que vengan por infarto sin obstrucciones coronarias significativas. Nos va a permitir ver la irrupción de placa, la embolia, la disección coronaria. El IBUS también es el método que se puede utilizar. También tenemos la valoración funcional, como dijimos, todo lo que es CFR, el test de frío o el FFR para valorar flujos, y vamos a valorar flujos y presiones con todo esto. Vamos a poder determinar si existe el espasmo coronario y la disfunción microvascular. Recuerden que la disfunción microvascular suele estar presente en un gran porcentaje de pacientes y por ende debe ser tratada. Y la TC Multislice es un método que está empezando a cobrar una utilidad sumamente importante, no solo en INOCA, donde nos va a permitir justamente excluir las obstrucciones coronarias de manera no invasiva, sino también en MINOCA cuando queremos analizar la pared y no contamos con IBUS o OCT, saber que puede ser un método que nos ayude. Ya en las guías del 2020, guías europeas, recomiendan la realización de la resonancia en todos los casos de MINOCA, siempre y cuando sea posible, con un nivel de evidencia de tipo clase 1 o nivel de evidencia B. Y como consideraciones finales quiero destacar la fisiopatología variable que tienen estas patologías, que el pronóstico va a variar según la causa que sea responsable del cuadro, por lo tanto tenemos que poner nuestro esfuerzo en un diagnóstico correcto, para así asegurarnos un tratamiento correcto, y que el seguimiento estrecho de este grupo de pacientes es fundamental
ya que la calidad de vida se altera y por ende el ánimo de los pacientes suele verse bastante alterado. Y eso es todo. Muchísimas gracias.